Duda. Bueno, y vamos a otro tema, el pleito entre Adán Augusto López y Ricardo Monreal, líderes de Morena en las cámaras de senadores y diputados respectivamente, y antes ambos aspirantes presidenciales de ese partido. Ha trascendido el conflicto natural entre dos militantes con posiciones contrapuestas. Se ha vuelto ya un escándalo. Sí, estamos hablando de denuncias de malos manejos, denuncias recíprocas, hechas sobre el cierre del periodo ordinario del Congreso, cuando se acababa de aprobar el presupuesto y para la cual el líder morenista en el Senado, Adán Augusto, utilizó la tribuna y hace una denuncia contra su compañero de partido, según dijo el presidente de la Cámara Alta, otro personaje inefable, Gerardo Fernández Noroñas, para contestar, dice, a una venganza. Bueno, una venganza, y no terminó en esa declaración. Inmediatamente después se presentaron las denuncias formales ante la función pública, un síntoma de otras rupturas internas dentro del movimiento de Morena, y las repercusiones han trascendido también en el Congreso. Siguen las diferencias entre Adán Augusto López y Ricardo Monreal, líderes de Morena en la Cámara de Senadores y Diputados, respectivamente. Molesto ante lo que acusa fue un recorte al presupuesto del Senado, Adán Augusto López anunció acciones legales. Monreal niega tal recorte. El viernes, desde la tribuna, Adán Augusto advirtió que se abrirían denuncias por dos presuntos contratos irregulares, a los cuales calificó como negocitos añejos de mantenimiento de elevadores y administración de archivos. Hemos iniciado el procedimiento de rescisión de un contrato multianual que importa la cantidad de 90.427.500 pesos a una empresa que se llama Grupo Piazza. Y vamos a presentar en la próxima sesión 3 o 4 contratos más, donde también se simulaban prestaciones de servicios al Senado de la República. Adán Augusto dijo que no señalaba a nadie y que serían las autoridades las encargadas de decidirlo. En todo caso, serán las autoridades competentes quienes hagan la investigación ante las denuncias presentadas y deslinden responsabilidades. En redes sociales, Monreal rechazó las presuntas irregularidades durante su administración al frente del Senado. Tengo que aclarar los infundios que hoy se expresaron en la tribuna de la Cámara de Senadores. Primero, no hubo recorte alguno en el Senado de la República. Se incrementó el 3% con respecto al ejercicio que está concluyendo. Ese es el origen quizá de los infundios y las falsedades que hoy en tribuna se expresaron en contra de la administración que encabecé. El presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que existen diferencias entre los legisladores y que eso ha provocado un poco de tensión. Dijo que Monreal tendió un puente y Adán Augusto está agraviado. Incluso que Monreal desobedeció una instrucción en el tema de presupuesto. Y me parece que ahí hay una vendetta política personal en su decisión. Es incorrecto. Eso no se debe hacer. Entre acusaciones y reproches, se presentaron las denuncias formales ante la función pública. Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó la discusión. Señaló que es un asunto que ellos deben resolver y que nada vulnera la unidad de la Cuarta Transformación. Ellos tienen claro lo que significa el movimiento y pues no puede ser un tema de recursos el que sea lleve a una discusión. Entonces, pero se va a resolver. Poco antes de las 9 de la noche, Ricardo Monreal publicó en redes sociales que la política será siempre el arte de buscar acuerdos y que sin estridencia ni confrontación se reunió con la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez y el senador Adán Augusto López para hacer política por el bien del país y del movimiento que representan. Mientras que Adán Augusto fue captado entrando a Palacio Nacional junto con Ignacio Mier y Gerardo Fernández Noroña. No es una vergüenza esto que pasó, pero son síntomas y no son simples diferencias personales. Cuando hay acusaciones penales de por medio, no son diferencias personales. Sí lo son, y son de corrientes y de personalidades y en un momento donde se está haciendo una política muy baja, pero hay muchos datos.
Ahí está lo que está haciendo Andrés López Beltrán, el hijo de López Obrador, que está prometiendo candidaturas, ignorando a los gobernadores, ignorando a otras fuentes de poder. Ahí está la diferencia, lo que le dijo Francisco Garduño al abandonar el Instituto Nacional de Migración sobre el padre Alejandro Solalinde, cercanísimo a López Obrador, que le dijo que era el pollero de Dios porque él organizaba las caravanas migrantes. Está la pelea implícita entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y la ex canciller Alicia Bárcena, ahora en la Semarnat, por el tema de la boda que se hizo en el Munal. Está este tema del Infonavit y este fondo de 2.600.000 millones de pesos que ha generado divisiones internas también en grupos sindicales, en grupos empresariales, en grupos sindicales cercanísimos que son parte de Morena. Hay diferencias internas y se deben tomar en serio. ¿Por qué? Porque el oficialismo y la oposición hoy están los dos dentro de Morena. Bueno, Jorge, y hay que poner el dedo en el renglón sobre este tema del Infonavit. Lo que quieren hacer es que no haya contrapesos, que solamente el Ejecutivo Federal decida sobre esos recursos, y esos recursos le pertenecen a quien ha tenido y a quien ha trabajado para su ahorro para la vivienda. Así que hay que tener mucha atención. Hoy, si se llega a aprobar esta ley que ya se aprobó en senadores y pasa a diputados, no habrá control de estos recursos y se podrán manejar de forma discrecional desde el Ejecutivo.